Cuando Guadalupe Lupita Mendoza abrió el viejo arcón lleno de polvo en el desván de la hacienda, encontró un diario de cuero, muy desgastado. La fecha en la primera página la dejó sin aliento. 1750, 275 años. Impresionante. Leyó las primeras líneas con manos temblorosas. Mi nombre es Isabela de Mendoza, condesa de esta hacienda, y esta es la historia de cómo morí por amor y de la promesa que mi alma hará en cada vida. Lupita volteó la página y se quedó helada, porque ahí estaba la descripción exacta de ella misma. Cabello castaño largo hasta la cintura, ojos color miel, una pequeña cicatriz en la ceja izquierda. Era ella. Y en la siguiente página, la descripción del hombre que la contrató 2 semanas atrás. ¡Qué coincidencia! Si crees que las almas gemelas son solo un cuento, esta historia va a cambiar tu manera de ver el mundo, porque a veces el amor no muere. Solo espera. Déjame contarte cómo una empleada doméstica de 28 años descubrió que ya había amado al hombre más rico de Madrid hace 275 años y que ambos murieron por ese amor. ¡Qué tragedia! Y cómo un diario antiguo probó lo imposible. Todo comenzó 3 semanas antes, un lunes lluvioso de octubre en Madrid. Lupita estaba en su tercer trabajo del día, limpiando oficinas a las 10 de la noche. Ganaba apenas suficiente para pagar las medicinas de su madre enferma y la comida de su hija de 5 años. Una lucha, viuda desde hacía 2 años, 3 trabajos, 12 horas diarias, sobreviviendo. Esa noche recibió una llamada, un número que no reconoció. Señorita Mendoza, soy el asistente del señor Javier Benavides. Estamos buscando empleada para limpieza profunda de una hacienda antigua. Referencias de su supervisora dicen que es excepcional con antigüedades. ¿Le interesa? Lupita casi colgó. Javier Benavides, el multimillonario que poseía 12 hoteles históricos en toda Europa, tan lejos de su realidad que parecía de otro planeta. Increíble. Pero entonces recordó la factura del hospital, las medicinas que su madre necesitaba, los zapatos nuevos que Sofía, su hija, pedía hace meses. Necesidades urgentes. ¿Cuánto paga?, preguntó Lupita con voz temblorosa. El doble de lo que gana ahora, por un mes de trabajo, respondió el asistente. Lupita cerró los ojos. Virgencita, si esto es una señal, acepto, dijo con decisión. 2 días después, Lupita estaba frente a la hacienda de los Condes, una mansión de 1750 que Javier Benavides acababa de comprar por 20 millones de euros, para convertirla en su hotel de lujo más exclusivo. Un sueño. La hacienda era impresionante. 3 pisos, fachada barroca, jardines que parecían sacados de un cuadro del siglo XVIII. Una belleza. Pero cuando Lupita cruzó la puerta principal, algo extraño pasó. Un escalofrío le recorrió la espalda, como si cada célula de su cuerpo reconociera ese lugar. ¡Qué sensación! He estado aquí antes, pensó Lupita. El pensamiento llegó sin invitación. ¡Absurdo! Lupita nunca había pisado esa zona de Madrid, pero la sensación no se fue. Persistente. La recibió Javier Benavides en persona. 38 años, traje oscuro de 5.000 euros, pelo negro perfectamente peinado, ojos profundos que veían a través de la gente, aura de poder absoluto. Un hombre imponente. Señorita Mendoza, gracias por venir, dijo Javier con una sonrisa. Lupita asintió, intentando no sentirse pequeña, pero era imposible. Él era todo lo que ella no era, rico, poderoso, del tipo de hombre que aparecía en portadas de revistas, una celebridad, y ella era nadie. Javier le explicó el trabajo. Limpieza profunda de toda la hacienda, empezando por el desván que llevaba décadas sellado.
catalogar objetos antiguos que pudieran tener valor histórico. Un reto. Lupita escuchaba, pero había algo más pasando. Algo más. Cada vez que Javier la miraba, algo en su pecho se apretaba, como un reconocimiento que su mente rechazaba, pero su cuerpo gritaba: «Una conexión. No lo conoces. Acaba de conocerlo. Deja de ser ridícula», se repetía Lupita. Pero entonces Javier extendió la mano para sellar el acuerdo. El momento. Y cuando sus dedos se tocaron, Lupita sintió una descarga eléctrica que la hizo retroceder. Impactante. Javier también la sintió. Ella lo vio en sus ojos. Sorprendente. «Disculpe», dijo él, retirando la mano rápidamente. «Electricidad estática». «Sí», murmuró Lupita. «Debe ser eso». Pero ambos sabían que no era eso. En el fondo lo sabían, porque en ese segundo de contacto, Lupita vio algo. Una imagen borrosa, un destello, alguien pintando, manos manchadas de óleo y una voz masculina susurrando: «Eres lo más hermoso que he visto en mi vida». Una visión. Lupita parpadeó. La visión desapareció. Se fue. ¿Qué fue eso?, se preguntó Lupita. «¿Se encuentra bien?», preguntó Javier. Ella notó algo en su voz. Preocupación, pero también miedo. «Estoy bien. Solo. Cansancio», mintió. Pero no iba a decirle a su nuevo jefe millonario que acababa de tener una visión del siglo XVIII al tocarlo. Imposible. Si alguna vez has sentido que conoces a alguien que acabas de conocer, sabes de qué hablo. Esa sensación inexplicable, como si tu alma recordara algo que tu mente olvidó. Lupita la sintió con cada fibra de su ser y no tenía idea de por qué. Un misterio. Los primeros días fueron extraños, muy extraños. Lupita trabajaba en silencio, limpiando habitación tras habitación, pero no podía sacudirse la sensación de familiaridad. Inquietante. Esta hacienda la conocía, pensaba Lupita. Sabía que en la tercera habitación del segundo piso había una ventana que daba al jardín de rosas. Antes de entrar, sabía que el piso de mármol del salón principal tenía una grieta en forma de rayo. Y así era. Sabía que en el sótano había una bodega de vinos con puerta de roble tallado. Y cuando bajó, ahí estaba. ¿Cómo sabía esas cosas? Inesperado. Lupita intentó racionalizarlo. Tal vez vio fotos de la hacienda en internet. Tal vez su mente estaba creando recuerdos falsos, intentando encontrar una explicación. Pero sabía que era mentira. En el fondo lo sabía. Y Javier, él también actuaba extraño, sospechoso. A veces Lupita lo encontraba mirándola, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. Y cuando ella lo atrapaba, desviaba la mirada rápidamente. Nervioso. Un día, mientras Lupita limpiaba la biblioteca, Javier entró con una caja de documentos antiguos. «Disculpe, no quiero molestar. Solo necesito archivar algunos papeles históricos», dijo Javier tímidamente. Lupita asintió. Siguió limpiando los estantes, pero sentía los ojos de él sobre ella, observándola. «¿Puedo preguntar algo?», dijo Javier de repente. Lupita se volteó. Claro, él dudó, como si la pregunta fuera absurda, pero no pudiera contenerla. «Intrigado, ¿alguna vez ha estado en esta hacienda antes?». Lupita sintió un nudo en la garganta. «No, nunca». «¿Por qué?». Javier negó con la cabeza. «Nada, solo tengo la extraña sensación de que... Olvídelo, perdone». Y salió de la biblioteca, dejando a Lupita con el corazón acelerado, confundida, porque ella tenía la misma sensación, la misma. Fue en su segunda semana cuando Javier le pidió que comenzara con el desván. La pieza clave, nadie ha subido ahí en décadas. Según los registros, la última vez que se abrió fue en 1950. Necesito que catalogue todo lo que encuentre, cualquier objeto de valor histórico, dijo Javier con seriedad.
Lupita subió las escaleras empinadas. La puerta del desván estaba sellada con un candado oxidado. Javier lo cortó con pinzas, abriendo un nuevo mundo. Cuando se abrió, una nube de polvo los hizo toser. Polvo de años. «Cuidado», advirtió Javier. «El piso quizá no resista». Entraron juntos, y fue como entrar a una cápsula del tiempo. Impresionante. Muebles cubiertos con sábanas blancas, amarillentas por el tiempo. Cuadros apilados contra la pared, como si fueran torres olvidadas. Cajas de madera, baúles antiguos, llenos de secretos. Y al fondo, junto a una ventana rota, que dejaba entrar un suspiro de viento, un baúl de cuero con grabados dorados. Resplandeciente, Guadalupe se acercó, sin saber por qué. Sus manos temblaban, como hojas en otoño. «Ese, necesito abrir ese, ahora». Javier frunció el ceño. ¿Por qué ese específicamente? ¿Qué lo hacía tan especial? Guadalupe no tenía respuesta, solo necesitaba hacerlo. Urgente. Abrieron el baúl. Dentro había telas deterioradas, como recuerdos desvanecidos, un vestido antiguo comido por las polillas, susurrando historias olvidadas, y en el fondo, envuelto en seda roja, como un corazón palpitante, un diario de cuero. Guadalupe lo sacó con cuidado. El cuero estaba desgastado, pero intacto. En la cubierta, grabado en letras doradas casi borradas: Isabela de Mendoza, 1750. Impresionante, un diario de hace 275 años, una reliquia. Javier lo miró con ojos de coleccionista. Esto es increíble. Puede tener un valor histórico inmenso, valiosísimo. ¿Puedo leerlo?, preguntó Guadalupe. Las palabras salieron solas, como un eco del pasado. Javier asintió. «Con cuidado. Es frágil, como una mariposa». Guadalupe abrió la primera página. La tinta marrón estaba desvanecida, pero legible. Caligrafía del siglo XVIII, hermosa y elegante, como una danza ancestral. Y leyó en voz alta: «Mi nombre es Isabela de Mendoza, condesa de esta hacienda de los Condes. Tengo 25 años, y esta es la historia de cómo morí por amor, y de la promesa que mi alma hará en cada vida, si existe la reencarnación. Como los místicos dicen, juro que mi alma reconocerá a Miguel en cualquier época, en cualquier cuerpo, porque lo que vivimos trasciende el tiempo. Eterno». Guadalupe sintió un escalofrío. Javier estaba inmóvil, como una estatua de piedra. «¿Quién es Miguel?», preguntó él en voz baja. «¿Quién era ese hombre?». Guadalupe volteó la página y comenzó a leer la siguiente entrada: «Prepárense, 15 de marzo de 1750. Hoy conocí al hombre que cambiará mi vida para siempre. Se llama Miguel Álvarez. Es pintor, un artista. Mi padre lo contrató para hacer mi retrato oficial antes de mi boda con el duque de Toledo. Cuando entró en el salón esta mañana, con sus manos manchadas de pintura y su mirada humilde, algo dentro de mí despertó, como si mi alma lo hubiera estado esperando. Destino». Guadalupe continuó. Su voz temblaba sin saber por qué, como una hoja al viento. «Miguel es diferente a todos los hombres que conozco. No habla de dinero o poder, habla de luz, de sombras, de cómo capturar la verdad en un lienzo. Tiene 28 años, cabello oscuro, manos fuertes pero delicadas, y una cicatriz pequeña en el mentón que me hace querer tocarla. Irresistible». Javier se tocó el mentón inconscientemente, donde tenía una pequeña cicatriz de una caída de infancia. «Increíble». Guadalupe no lo notó. Seguía leyendo, absorta, pero hay algo más, algo que me aterra y emociona a la vez. «Miguel tiene una marca de nacimiento en su muñeca izquierda, en forma de luna creciente, exactamente igual a la mía. Imposible». Guadalupe dejó de leer. Miró su propia muñeca izquierda.
donde tenía un lunar en forma de luna creciente que siempre pensó era raro, una señal. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. ¡Bum! ¡Bum! Javier estaba pálido, como un fantasma. ¿Puedo ver su muñeca?, preguntó Guadalupe sin pensar. ¿Puedo? ¿Qué? ¿Su muñeca izquierda? Por favor, enséñamela. Javier retrocedió. No entiendo qué. No lo entiendo. Por favor. Algo en la voz de Guadalupe lo hizo obedecer. Se quitó el reloj de oro que siempre cubría su muñeca izquierda. Nerviosismo. Y ahí estaba, un lunar, en forma de luna creciente, exactamente en el mismo lugar que el de Guadalupe. Impactante. El mismo que Isabela describía en Miguel, hace 275 años. Asombroso. Guadalupe y Javier se miraron. El aire entre ellos vibró con algo imposible de explicar. ¡Magia! Y fue en ese momento, con el diario antiguo entre ellos, que Guadalupe entendió por qué se había sentido tan conectada a esa hacienda antigua. Conexión. ¿Por qué Javier le parecía tan familiar? Recuerdos. ¿Por qué el primer toque había desatado visiones, revelaciones? Pero su mente racional gritaba que era coincidencia. Locura. Imposible. Hasta que volteó la página siguiente del diario y leyó algo que la hizo caer de rodillas. Impactante. Miguel me pintó hoy durante horas y mientras lo hacía, me dijo: tienes cabello castaño que cae como seda hasta tu cintura, ojos color miel que cambian con la luz y una pequeña cicatriz en tu ceja izquierda de cuando caíste de un caballo de niña. Eres la mujer más hermosa que he visto y siento que mi alma te conoce desde antes del tiempo. Eterno. Guadalupe soltó el diario. Se tocó la cicatriz en su ceja izquierda, la cicatriz que tenía desde los 6 años, cuando cayó de una bicicleta. Destino, el mismo lugar, la misma marca. Insólito. Javier recogió el diario, leyó en voz alta, tembloroso. Isabela tenía cabello castaño largo, ojos miel, cicatriz en ceja izquierda. Descripción. Miró a Guadalupe, que tenía exactamente esa descripción. Perplejidad. Esto no es posible, susurró él. Imposible. Guadalupe no podía hablar, porque en su mente piezas imposibles comenzaban a encajar. Rompecabezas. El diario continuaba, página tras página. La historia de amor entre Isabela, la condesa rica, y Miguel, el pintor pobre. Diferencias. Cómo se enamoraron durante 6 meses de sesiones de pintura. Pasión. Cómo Isabela estaba prometida a otro, un matrimonio arreglado. Infelicidad. Cómo decidieron fugarse la noche antes de la boda. Valentía. Y cómo todo terminó en tragedia. Si esta historia te está moviendo algo dentro, si sientes escalofríos, déjame un super thanks, porque lo que viene a continuación va a poner tu piel de gallina. Y necesito que estas historias lleguen a más gente, gente que entiende que hay conexiones que la ciencia no puede explicar. Guadalupe pasaba las páginas. No podía parar. Era como leer su propia historia, pero escrita hace casi 3 siglos. Un viaje en el tiempo. 3 de junio de 1750. Hoy Miguel me besó, en este mismo ático, mientras me enseñaba a mezclar pinturas. Sus labios sabían a promesa, a eternidad. Le dije que tenía miedo. Mi boda es en 3 meses. Y él dijo algo que nunca olvidaré. Si existe otra vida después de esta, te buscaré. En cada época, en cada cuerpo, mi alma reconocerá la tuya. Siempre. Amor eterno. Guadalupe cerró el diario. Las lágrimas corrían por su rostro sin permiso. Emoción. ¿Por qué estoy llorando? No conozco a esta gente. ¿Por qué? Pero sí conocía. De alguna manera imposible, conocía esa historia, la sentía en su alma, conexión inexplicable. Javier también estaba afectado. Se había sentado en el suelo polvoriento,
con la cabeza entre las manos, abrumado. Esto es locura, coincidencias, nada más. Es lo que debe ser. Pero su voz no sonaba convencida. Dudas. Guadalupe abrió el diario de nuevo. Buscó la última entrada. Sus manos temblaban. Ansiedad. 18 de septiembre de 1752. Hace 3 días murió Miguel. Lo mataron defendiéndome cuando huíamos. Una bala en el pecho. Murió en mis brazos. Sus últimas palabras fueron: volveré por ti. Te lo juro por mi alma. Lo esperaré. En esta vida y en todas las que vengan. Mi alma lo reconocerá, aunque tenga otro nombre, otro rostro, otra vida. Porque el amor verdadero no muere. Solo espera su momento. Si alguien lee esto algún día, sabrá que las almas gemelas existen y que Miguel y yo lo probaremos en cada vida, para siempre, para siempre. El silencio que siguió fue absoluto, tenso. Guadalupe y Javier se miraron, 2 extraños, o no, de mundos absolutamente opuestos. Ella, una empleada humilde, viuda, con una hija y su madre enferma. Él, un millonario, también viudo, con un imperio y poder en sus manos. Pero en ese ático, con un diario de 1750 como testigo, algo más grande que la razón se despertó. Javier se levantó de golpe. Su voz salió como un quejido. Necesito aire fresco. Y bajó del ático, dejando a Lupita completamente sola. Ella observó el diario, miró su muñeca, donde la marca de la luna brillaba, y susurró al vacío: Lupita, si estás ahí, si todo esto es real, mándame una señal. El viento, como respondiendo a su súplica, movió las páginas del diario, abriéndolo en una página en particular. Lupita leyó, y el mundo a su alrededor se detuvo. Miguel tiene un defecto que adoro. Cuando piensa profundamente, se toca la cicatriz en su barbilla. También tiene unos ojos que parecen ver hasta el fondo de mi alma. Y sus manos, ¡ay! Sus manos tiemblan cuando me tocan, como si tuviera miedo de romperme. Pero lo que más amo es su voz. Cuando me dice que me ama, su voz se quiebra, como si las palabras fueran demasiado grandes para contenerlas. Lupita recordó aquel primer día, cuando Javier la recibió en la hacienda antigua. Había tocado su cicatriz en la barbilla mientras le explicaba el trabajo. Sus manos habían temblado al estrechársela, y su voz había sonado áspera, como si las palabras le costaran, exactamente como Lupita describía a Miguel. Lupita cerró el diario con cuidado, lo guardó en el baúl antiguo y bajó del ático con una certeza que la aterraba hasta los huesos. O estaba completamente loca, o acababa de descubrir que ya había amado a Javier Benavides hace 275 años, y que ambos habían muerto por ese amor. ¡Qué tragedia! Los días que siguieron fueron una batalla campal entre la razón y la locura. Una guerra sin cuartel. Javier evitaba a Lupita a toda costa. Cuando necesitaba hablar con ella, enviaba mensajes a través de su asistente. No se cruzaban las miradas. Jamás. No se acercaban. Nunca. Lupita entendía perfectamente por qué. Porque ella también estaba terriblemente asustada. Esto no puede ser real. Las almas gemelas son cuentos de viejas. La reencarnación. Otra fantasía. Coincidencias. Son solo coincidencias, Lupita. Cálmate. Pero por la noche, cuando intentaba conciliar el sueño, Lupita soñaba. Soñaba con vestidos del siglo XVIII, con salones llenos de retratos antiguos, con manos manchadas de pintura acariciando su rostro. Y escuchaba una voz, la voz de Miguel, diciéndole: «Te amo», en cada vida. Despertaba bañada en lágrimas, sin entender absolutamente nada. Una semana después del descubrimiento del diario, Javier la llamó a su oficina. Lupita bajó con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Era la primera vez que hablaban a solas desde el incidente en el ático.
Javier estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín. Ni siquiera se giró cuando ella entró. «Siéntese, por favor». Lupita obedeció. Esperó en silencio. Javier finalmente se volteó. Tenía un aspecto demacrado, como si no hubiera pegado un ojo en días. Contraté a un historiador, el doctor Armando Vega, un verdadero especialista en el siglo XVIII español. Le mostré el diario. Lupita se tensó visiblemente. ¿Y qué dijo? Javier sacó una carpeta de su escritorio y la colocó frente a ella. Dice que es completamente auténtico. 1750, tinta de la época, papel correcto, caligrafía verificada con documentos de la familia Mendoza de ese periodo. Entonces, el diario es real. Sí, y hay más. Javier sacó fotografías de la carpeta, copias de documentos históricos. Isabela de Mendoza realmente existió. Nació en 1725, hija del conde de Madrid. Iba a casarse con el duque de Toledo en septiembre de 1752, pero desapareció misteriosamente la noche anterior a la boda. Encontraron su cuerpo 3 días después. Murió de lo que los registros llamaron fiebre del corazón, lo que hoy en día diagnosticaríamos como un infarto. Tenía tan solo 25 años, una niña. Lupita sintió un nudo opresivo en la garganta. ¿Y Miguel? Javier sacó otro documento. Miguel Álvarez, pintor. Los registros indican que fue contratado para pintar el retrato de la condesa en marzo de 1750. Murió el 15 de septiembre de 1752. Bala en el pecho. Los registros dicen que fue un ladrón. Pero el diario dice otra cosa. Terminó Lupita la frase por él. Efectivamente, un silencio tenso se apoderó de la oficina. «Esto no prueba absolutamente nada», dijo Javier finalmente. «Son solo hechos históricos. Coincide con el diario, sí, pero no prueba que tú y yo...» Lupita lo interrumpió. Mostró su muñeca izquierda, donde brillaba la marca de la luna. «Muéstreme la suya». Javier retrocedió un paso. «No veo por qué. Por favor». Él suspiró profundamente. Se quitó el reloj, revelando su muñeca. Las marcas eran idénticas, mismo lugar, misma forma, una luna creciente perfecta. «Coincidencia», murmuró Javier. «¿Y la cicatriz en mi ceja?» Lupita se la señaló con el dedo. «El diario la describe exacta. Mucha gente tiene cicatrices, y mi cabello, y mis ojos, y tu cicatriz en la barbilla. Javier, son demasiadas coincidencias». Javier se pasó la mano por el cabello, frustrado, asustado. «No creo en la reencarnación, no creo en las almas gemelas. Soy un hombre de negocios, de hechos, de ciencia». Pero su voz temblaba ligeramente. Lupita se levantó, se acercó a él. Por primera vez, se atrevió a mirarlo directamente a los ojos. «Entonces, explícame por qué, cuando te vi por primera vez, sentí que te conocía de toda la vida. Explica por qué esta hacienda antigua me resulta tan familiar. Explica por qué, cuando tocaste mi mano, tuve visiones. Explica las marcas, los sueños, todo». Javier la miraba fijamente y Lupita vio algo en sus ojos que la dejó sin aliento. Miedo, pero también reconocimiento. «Tú también lo sientes», susurró ella con la voz entrecortada. «Es la verdad». Javier cerró los ojos con fuerza. Cuando los abrió, estaban humedecidos. «No quiero sentirlo». «¿Por qué?» «Porque si todo esto es real, significa que ya te perdí una vez. Y no soporto la idea de perderte de nuevo». Las palabras salieron rotas, vulnerables, tan diferentes del millonario frío e impenetrable que Lupita conocía. Y fue en ese preciso instante que Lupita comprendió algo crucial. Javier no estaba negando la conexión porque no la sintiera. La negaba porque le aterraba. Porque 3 años atrás había perdido a su esposa en un trágico accidente automovilístico. Y ese dolor
casi lo destruye por completo. Y ahora, de alguna manera inexplicable e imposible, estaba sintiendo algo por Lupita que no podía comprender ni controlar. Y tenía un miedo terrible a volver a amar, a volver a perder. «No me vas a perder», dijo Lupita suavemente. Acercándose aún más, Javier negó con la cabeza. Eso es lo que pensó Miguel. Y murió defendiendo a Isabela. Estamos en 2025, no en 1752. El tiempo no cambia el destino. Lupita tomó las manos de Javier entre las suyas. Él no opuso resistencia. Y cuando se tocaron, ambos sintieron la misma descarga eléctrica que el primer día. Pero esta vez no se soltaron. «Javier», murmuró Lupita con voz temblorosa, «mírame». Él la miró, y en sus ojos, Lupita vio siglos de historias, vidas pasadas, promesas eternas. «No tengo todas las respuestas», dijo ella con sinceridad. «No sé si la reencarnación es real, o si realmente somos Isabela y Miguel, pero lo que sí sé es que cuando estoy cerca de ti, siento como si hubiera regresado a casa, y eso no puede ser una simple coincidencia». Javier cerró los ojos. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Yo también lo siento, y me aterroriza». Lupita apretó sus manos con ternura. «Entonces seamos valientes, juntos. Y ahora déjame preguntarte algo. ¿Qué harías tú si descubrieras que ya amaste a alguien hace siglos? ¿Aceptarías la verdad o te esconderías en la negación? Comenta, porque esta historia está a punto de volverse más intensa y necesito saber que no estoy solo en esto». Esa noche, Guadalupe, Lupita, llevó el diario a su casa. Sabía que no debía, era un objeto histórico valioso, pero necesitaba leerlo completo. Necesitaba entender qué pasó hace 275 años. Imagínate, su hija, Sofía, de 5 años, estaba dormida. Su madre también. Lupita se sentó en la pequeña mesa de la cocina, bajo una luz tenue, y comenzó a leer. Desde el principio, el diario era la historia de amor más hermosa y trágica que había leído en su vida. Isabela escribía sobre cada encuentro con Miguel, cómo al principio solo lo veía como el pintor contratado para la hacienda, cómo lentamente empezó a esperar las sesiones de retrato con una emoción que no comprendía, cómo Miguel le enseñó a ver el mundo diferente, con ojos llenos de poesía. 8 de abril de 1750. Hoy Miguel me dijo algo que nunca olvidaré. Estaba pintando mis manos y dijo: «Las manos cuentan más que los rostros. Estas manos, Isabela, hablan de bondad, de fuerza escondida, de alguien que ha sufrido, pero eligió amar de todos modos». Me hizo llorar, porque nadie me había visto realmente antes, hasta él. Lupita tocó sus propias manos, marcadas por el trabajo, por lavar pisos, por cuidar enfermos, manos de madre, de luchadora, y sintió como si Isabela le estuviera hablando a través del tiempo, como si fuera una hermana del pasado. Continuó leyendo. 20 de mayo de 1750. Hoy, Miguel me besó. Fue en el ático. Me estaba enseñando a mezclar pinturas, azul de Prusia con blanco de plomo, para hacer el color del cielo. Nuestras manos se tocaron, y cuando lo miré, vi en sus ojos algo que me quitó el aliento. Amor, amor que no pedía nada, que no medía clases sociales, que solo era. Me besó como si fuera lo más sagrado del mundo, y yo le correspondí, porque mi alma sabía lo que mi mente se negaba a aceptar. Él es mi persona, en esta vida y en cualquier otra. Lupita cerró el diario. Necesitaba procesar toda esta información, porque esas palabras las sentía como propias. Esa sensación de que Javier era su persona, como si un destino la atara a él. Absurdo, solo lo conocía desde hacía semanas. Pero su alma insistía. Lo conoces desde antes del tiempo, desde siempre. Lupita abrió el diario de nuevo.
Buscó las últimas entradas, con el corazón latiendo fuerte. 10 de septiembre de 1752. La boda es en 5 días, con el duque de Toledo, un hombre que no amo, que me compró como si fuera propiedad. Miguel me pidió que huyera con él. Dice que podemos ir a Francia, comenzar de nuevo, lejos de títulos y obligaciones. Tengo miedo, pero más miedo tengo de vivir una vida sin él. Decidido, huiremos. La noche antes de la boda, 15 de septiembre de 1752. Hoy es el día. Esta noche, Miguel vendrá por mí. Dejaré todo, títulos, riqueza, familia, porque aprendí algo. El amor vale más que el oro, mucho más. Y Miguel es mi alma. Pase lo que pase, no me arrepentiré, porque una vida sin amor no es vida, es solo existencia. Lupita sintió un nudo en la garganta, porque sabía cómo terminaba la historia, una historia de amor y tragedia. Volteó a la última página. La escritura era temblorosa, manchada con lo que parecían lágrimas secas. 18 de septiembre de 1752. Miguel murió hace 3 días. Lo mataron. Una bala, defendiéndome de los guardias que mi padre envió. Murió en mis brazos. Su última promesa. Volveré por ti, te lo juro por mi alma. Yo le prometí, te esperaré en esta vida y en todas las que vengan. Ahora yo también moriré, no de bala, sino de corazón roto. Pero antes de irme, escribo esto. Si existe la reencarnación, Miguel, búscame y yo te reconoceré, aunque tengas otro nombre, otro rostro, otra vida, porque mi alma conoce la tuya y el amor verdadero nunca muere, solo espera su momento. Lupita cerró el diario. Las lágrimas corrían por su rostro como un río desbordado y susurró a la nada. Lo encontré. Isabela, 275 años después, lo encontré. A la mañana siguiente, Lupita regresó a la hacienda antigua, con una determinación renovada. Javier la estaba esperando en la entrada. Se veía igual que ella, sin dormir. Ojos rojos. Lo leí, dijo él sin preámbulo. El profesor Vega me envió copias escaneadas del diario completo. Lo leí toda la noche. Lupita asintió. Yo también. Entonces sabes, dijo Javier en voz baja. ¿Sabes cómo terminó? Sí. Javier se acercó. Por primera vez, dejó que la distancia entre ellos desapareciera, casi tocándola. Lupita, necesito decirte algo y sé que suena a locura, pero desde que te conocí he tenido sueños, sueños vívidos, de otro tiempo. Te veo en vestidos antiguos. Yo tengo manos manchadas de pintura y te digo que eres mi alma cada maldita noche. Lupita no se sorprendió. Yo también. Sueño con esta hacienda, pero en 1750. Sueño contigo, con morir en tus brazos. Ambos se miraron. El peso de lo imposible entre ellos, como una losa. ¿Qué hacemos? ¿Con esto?, preguntó Javier, con una voz cargada de emoción. Lupita tomó sus manos y cuando se tocaron, la descarga eléctrica volvió, más fuerte que nunca. Pero esta vez vino con algo más, una visión. Ambos la vieron al mismo tiempo. Estaban en el ático, pero era 1750. Él era Miguel, con ropas de pintor. Ella era Isabela, con vestido de seda. Miguel la besaba, susurraba, «Eres mi eternidad». Isabela respondía, «Y tú la mía». Y entonces la visión se disolvió. Volvieron a 2025, con la respiración agitada. Javier estaba temblando. «¿Lo viste?». Lupita asintió. Ambos, juntos, y fue cuando supieron, sin duda, que esto no era coincidencia. Era destino cumpliendo una promesa de 275 años, una promesa de amor eterno. Javier llamó al profesor Vega esa misma tarde, desesperado. «Necesito que venga, urgente». El profesor llegó 2 horas después. Un hombre de 65 años, pelo canoso, lentes gruesos,
especialista en historia española del siglo XVIII, un sabio. Javier le mostró todo: el diario, las marcas idénticas, los documentos históricos, y le contó algo que nunca pensó que diría en voz alta: las visiones compartidas, el viaje en el tiempo. El profesor Vega escuchó en silencio, examinó el diario con lupa, tomó fotos, hizo notas, meticulosamente. Finalmente, se quitó los lentes y miró a Javier y Lupita con una expresión de asombro. Llevo 40 años estudiando historia. He visto miles de documentos, cientos de coincidencias. Pero esto, suspiró, esto es diferente. ¿Por qué?, preguntó Javier, ansioso. Porque todo coincide. Las fechas, los nombres, las descripciones físicas y estas marcas, señaló sus muñecas, idénticas, en el mismo lugar que el diario describe hace 2 siglos. Pero eso no prueba reencarnación, dijo Javier. Necesitamos algo más, una prueba irrefutable. El profesor Vega asintió. Por eso traje algo. Sacó una carpeta de su maletín. Dentro había fotografías antiguas, copias de registros de 1750, tesoros del pasado. Encontré esto en los archivos del Museo del Prado. Registro de obras de Miguel Álvarez. Dice que pintó el retrato oficial de Isabella de Mendoza en 1750, pero el retrato nunca fue entregado porque desaparecieron antes de la boda. ¿Dónde está el retrato ahora?, preguntó Lupita, con el corazón en la garganta. El profesor sonrió. Esa es la pregunta. Según los registros, Miguel escondió el retrato en algún lugar de esta hacienda. Nunca fue encontrado. Pero, señaló el diario, Isabela menciona algo en una de las entradas. ¿Qué?, dijeron Javier y Lupita al unísono. Con la misma intensidad. El profesor leyó de sus notas. 10 de agosto de 1750. Cita: Miguel terminó mi retrato hoy. Es hermoso, pero dice que no lo entregará. Dice que lo esconderá detrás de la pared falsa en el salón principal, donde solo él y yo sabemos, para que nadie más me vea como él me ve. Solo nosotros. Guadalupe sintió un escalofrío. Salón principal. Javier ya estaba de pie. ¡Vámonos! Los 3 fueron al salón principal, un espacio enorme con techos altos, paredes cubiertas con paneles de madera tallada del siglo XVIII. ¿Dónde?, preguntó Javier. Guadalupe cerró los ojos. No sabía por qué, pero de repente lo supo. Ahí, señaló una sección de la pared, junto a la chimenea. Javier frunció el ceño. ¿Cómo sabes? Guadalupe no tenía respuesta. Solo lo sabía. El profesor Vega examinó la pared, tocó los paneles, y entonces encontró algo, una pequeña irregularidad en la madera. Aquí hay un panel suelto. Con cuidado lo movió, y detrás había un espacio hueco, y dentro, envuelto en tela antigua, un lienzo. Javier lo sacó con manos temblorosas, removió la tela con cuidado, y todos se quedaron sin aliento. Era un retrato de una mujer de 25 años, vestido blanco de época, cabello castaño largo, ojos color miel, cicatriz pequeña en la ceja izquierda. Era Isabela de Mendoza, pero no era solo un retrato histórico, era Guadalupe, exacta, cada detalle, cada rasgo, como si Miguel hubiera pintado a Guadalupe. 275 años antes de que naciera. El profesor Vega examinó el lienzo. Su voz temblaba. Es auténtico. 1750. Firma de Miguel Álvarez. Y miren esto. Volteó el lienzo. En la parte trasera, escrito con tinta marrón: Isabella, mi alma eterna, te amo en cada vida. Miguel, 15 de septiembre de 1752. El día de la fuga, el último día que Miguel vivió. Guadalupe no podía respirar, porque estaba viendo su propia cara, en un cuadro de hace casi 3 siglos, y en la esquina inferior, pintadas con detalle minucioso,
2 manos entrelazadas, cada una con una marca de luna creciente en la muñeca izquierda. «Esto no es posible», susurró Javier, pero estaba viendo la prueba frente a sus ojos. El profesor Vega negó con la cabeza. Como científico, debería decirles que es coincidencia, pero como historiador que lleva 40 años viendo lo inexplicable, les digo, esto es reencarnación. Guadalupe tocó el retrato, y cuando sus dedos rozaron la pintura, sintió algo, una oleada de emociones, no suyas, de otra persona, de Isabela, amor, desesperación, esperanza, promesa y una voz en su mente, clara como el agua. Gracias por volver. Gracias por encontrarlo. Si pausaste este video aquí, lo entiendo, porque hay historias que no son para mirar de fondo, son para sentir. Y si esto te está moviendo algo que no puedes explicar, déjame un súper gracias. No para mí, para que estas historias lleguen a las personas correctas, las que necesitan saber que el amor verdadero no muere, solo espera. Esa noche, Guadalupe no pudo dormir. El retrato estaba ahora en el estudio de Javier, bajo luz profesional, siendo analizado, pero Guadalupe no necesitaba más análisis. Sabía la verdad. Era Isabela. De alguna manera imposible, su alma era la misma que la de esa mujer que murió hace casi 3 siglos. Y Javier era Miguel, y habían hecho una promesa que trascendió tiempo, muerte, vidas enteras. A las 3 de la mañana, su teléfono sonó. Era Javier. ¿Estás despierta? Sí. Yo tampoco puedo dormir. ¿Puedes venir? A la hacienda antigua. Necesito verte. Guadalupe no dudó. Llamó a una vecina para que cuidara a Sofía. Y fue... Javier la estaba esperando en el ático, donde todo comenzó. El diario estaba abierto frente a él, con velas encendidas alrededor. Como en 1750, Guadalupe subió las escaleras, y cuando entró al ático sintió como si el tiempo se plegara. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. Javier la miró. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Necesito saber si esto es real». «¿Cómo?». Javier le extendió la mano. «¿Toca el diario conmigo al mismo tiempo?». Guadalupe entendió. La última vez que tocaron algo juntos, tuvieron una visión compartida. Tal vez el diario mostraría más. «¿Estás seguro?», preguntó ella. «No, pero necesito intentarlo». Guadalupe se arrodilló frente a él, el diario entre ambos. Javier puso su mano sobre la cubierta. Guadalupe puso la suya encima. Se miraron, respiraron profundo y tocaron el diario juntos. La descarga fue inmediata, más fuerte que nunca. El ático desapareció y de repente estaban en 1750. Guadalupe se vio a sí misma, pero no era Guadalupe, era Isabela, vestido blanco, cabello recogido con perlas, en este mismo ático, y frente a ella Miguel, con ropas de pintor, manos manchadas de óleo, ojos llenos de amor. Miguel la besaba, sus manos en su rostro. «Te amo, Isabela, en esta vida y en todas las que vengan». «Yo también, Miguel. Mi alma es tuya, para siempre». Y entonces la visión cambió. Vieron la noche de la fuga, 15 de septiembre de 1752. Miguel llegando a la hacienda de los Condes. A medianoche, con 2 caballos. Isabela bajando por la ventana, con solo un bolso pequeño, huyendo juntos, a través de los bosques, y luego los guardias, enviados por el padre de Isabela. «Alto, en nombre del conde». Miguel protegiendo a Isabela con su cuerpo. «No la tocarán». Una bala, disparada por el capitán de la guarda. Miguel cayendo, sangre en su pecho. Isabela gritando, arrodillándose junto a él. Miguel tocando su rostro con manos temblorosas, manchándola de sangre. «Volveré, te lo juro, por mi alma, te buscaré en cada vida. Yo también, te esperaré, aunque tome 1000 años». Y Miguel cerrando los ojos. Su última palabra, «Isabela,
La visión continuó. 3 días después, Isabela en su habitación, escribiendo en el diario, llorando, su corazón literalmente rompiéndose, un infarto masivo causado por dolor emocional, cayendo sobre el diario. Sus últimas palabras escritas con mano temblorosa: Miguel, voy contigo. Y entonces, un destello de luz. Las dos almas separándose de los cuerpos, encontrándose en el éter, entrelazándose. Una promesa sin palabras, un juramento cósmico. Nos encontraremos de nuevo. Y la visión se disolvió. Guadalupe y Javier volvieron al presente, jadeando, llorando, temblando. Se habían visto morir hace 275 años. Habían visto la promesa que hicieron y habían sentido el amor que los unió, tan fuerte que atravesó siglos. Javier estaba destrozado. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Te vi morir por mí. Guadalupe lo abrazó, también llorando, y tú moriste protegiéndome. Se aferraron el uno al otro, como si dejarse ir significara perderse de nuevo. Y en ese ático, en 2025, dos almas que se habían buscado a través del tiempo finalmente se permitieron aceptar la verdad. Eran Miguel e Isabela. Habían regresado, habían cumplido su promesa. Javier separó el abrazo, miró a Lupita a los ojos. No quiero cometer los mismos errores, no quiero perderte de nuevo. Lupita tocó su rostro. No me vas a perder. Esta vez vamos a hacerlo bien. ¿Cómo lo sabes? Porque ahora sabemos qué no hacer. En 1752 huimos y nos mataron. En 2025 no vamos a huir. Vamos a enfrentar esto juntos. Javier asintió, pero había miedo en sus ojos. ¿Qué pasa si el destino se repite? Lupita negó con la cabeza. El destino nos trajo de vuelta juntos. Pero lo que hagamos ahora es nuestra decisión y te elijo. Aunque el mundo entero diga que es imposible, mi amor. Javier la besó. Y fue como si 275 años se borraran. Como si nunca se hubieran separado. Como si finalmente, después de siglos, estuvieran en casa. Ahora déjame preguntarte, si no sentiste escalofríos con esta historia, si no se te hizo un nudo en la garganta, comenta, ¡ay, nanita! Porque lo que viene a continuación va a cerrar el círculo y va a probar que hay amores que ninguna muerte puede borrar. Los días siguientes fueron surrealistas. El profesor Vega validó todo. El retrato era auténtico, el diario era auténtico, los registros históricos coincidían. Incluso hizo algo más. Encontró un segundo retrato inacabado. En los archivos del museo era de Miguel, pintado por Isabela, porque el diario mencionaba que Miguel le había enseñado a pintar y que ella había intentado hacer su retrato. ¡Qué tierno! Y cuando vieron el retrato inacabado de Miguel, Javier se quedó sin palabras, porque era él, exacto, mismo rostro, mismos ojos, misma cicatriz en el mentón, idéntico, como si Isabela hubiera pintado a Javier. Hace casi 3 siglos. ¡Impresionante! Esto es... El profesor Vega se quitó los lentes. Lo más cerca que he estado de presenciar un milagro. Así como lo oyen. No es milagro, dijo Lupita suavemente. Es una promesa cumplida. ¡Qué romántico! Pero había algo más que necesitaba pasar. Una noche, Lupita estaba sola en la hacienda antigua, limpiando el estudio. Javier había salido a una cena de negocios, pues a trabajar, y Lupita sintió una urgencia extraña, una necesidad de pintar. Pintar. Nunca había pintado en su vida, nunca había tocado un pincel, ni en la escuela. Pero en el estudio había materiales de arte. Javier era coleccionista. ¡Ah! ¡Con razón! Lupita no sabía qué la impulsó, pero sacó un lienzo en blanco, pinceles, óleo, todo el equipo y comenzó a pintar sin pensar. Sus manos se movían solas, como si supieran qué hacer, como si tuvieran memoria propia.
¿Qué cosa? Pintó durante 2 horas, sin pensar, solo sintiendo, entregada, y cuando terminó dio un paso atrás y se quedó sin aliento. Oh, por Dios, había pintado a Javier perfectamente, con técnica del siglo XVIII, una maestra, con colores que no sabía que existían, con sombras que nunca había estudiado. Un verdadero milagro, como si Isabela estuviera pintando a través de ella. Impresionante. Javier llegó a casa 1 hora después. Encontró a Lupita sentada en el piso, mirando el cuadro. ¿Qué? Comenzó a decir, y entonces vio el cuadro. Se detuvo, pálido, blanco como la pared. ¿Tú pintaste eso? Lupita asintió. No sé cómo, pero sí, increíble. Javier se acercó, examinó el cuadro. Esto es... Su voz se quebró. Esto es exactamente el estilo de Miguel. Lo he visto en museos y tú nunca has pintado, nunca, jamás. Entonces, ¿cómo? Lupita lo miró. Isabela, ella sabía. Me enseñó a través del tiempo. ¡Qué fuerte! Javier cayó de rodillas y lloró. Lloró por todo, por la imposibilidad, por la verdad, por el amor que trascendió la muerte. Lloré contigo. Lupita se arrodilló junto a él, lo abrazó y susurró. Ya no tengo miedo. Yo tampoco, respondió él. Ya no, pero quedaba una duda, una última pregunta que la razón gritaba. Javier llamó al profesor Vega esa misma noche. Urgente, le pidió algo definitivo. Necesito que valides el diario completamente. Datación por carbono, análisis de tinta, autenticidad del papel, registros históricos de Isabela de Mendoza y Miguel Álvarez, todo. El profesor aceptó. Tardó 2 semanas. ¡Qué tensión! 2 semanas donde Lupita y Javier vivieron en un limbo extraño, entre el presente y 1750, entre la razón y el amor imposible. ¡Ay, Dios mío! Lupita continuó trabajando, pero ya no era solo faxineira. No, señor. Javier le pidió que restaurara algunas piezas antiguas de la hacienda antigua. Un honor. Y Lupita descubrió que sabía cómo limpiar óleo de 300 años sin dañarlo. Sabía qué barniz usar. Sabía técnicas que solo los restauradores más expertos conocían. Una genia, y que ella jamás había estudiado. Así es el destino. Por las noches se sentaban juntos en el ático. ¡Qué romántico! Leían el diario, página por página. Isabela había escrito todo. Los 6 meses de sesiones de retrato, las conversaciones prohibidas, el momento en que se tocaron las manos por primera vez. ¡Qué intimidad! Y la tragedia. ¡Ay, no! La noche del 15 de septiembre de 1752, Isabela y Miguel intentaron huir por su amor. Pero el duque de Toledo envió guardias. ¡Qué malvado! Los alcanzaron a 3 kilómetros de Madrid. Casi lo lograban. Miguel se interpuso entre los guardias e Isabela. Un héroe. Una bala le atravesó el pecho. ¡Qué horror! Isabela escribió: murió en mis brazos. Su última palabra fue mi nombre. Su última promesa: volveré por ti. Te lo juro por mi alma. ¡Qué dolor! Isabela sobrevivió 3 días más. Solo 3 días. El 18 de septiembre de 1752 murió de desgosto, dijeron los médicos. Pues claro, pero en el diario escribió su verdad. No puedo vivir en un mundo donde él no existe, pero si hay otra vida, si existe la reencarnación, mi alma lo reconocerá al instante. Esperaré 1000 vidas si es necesario. ¡Qué amor eterno! Lupita cerró el diario. Lágrimas cayeron sobre el cuero antiguo. No puedo más. Javier las limpió con cuidado y besó su frente. ¡Qué tierno! 2 semanas después, el profesor Vega los llamó. El gran día. Vengan a mi oficina. Tengo los resultados. Díganos. Lupita y Javier llegaron juntos, tomados de la mano, unidos. El profesor estaba serio, rodeado de documentos, análisis, libros antiguos, mucha información. Se sentó, los miró y habló.
El momento de la verdad. He trabajado como historiador durante 40 años. He visto documentos falsos, fraudes elaborados, invenciones románticas, de todo. Lupita sintió que el corazón se le hundía. No puede ser. Pero esto, el profesor tocó el diario. Esto no es ninguna de esas cosas. ¡Aleluya! Alzó un documento. Datación por carbono, papel y tinta, 1750 a 1755. Margen de error, 3 años. Coincide perfectamente. Impresionante. Alzó otro. Análisis caligráfico. La escritura muestra características de educación aristocrática española del siglo XVIII, específicamente estilo femenino de alta nobleza. ¡Qué detalle! Otro más. Sello de lacre. Autenticado. Corresponde a la familia Mendoza, documentada en archivos nobiliarios de Madrid. Todo cuadra. Y finalmente, el profesor abrió un libro antiguo. Registro parroquial de defunciones de 1752. La prueba final. Señaló una entrada. 18 de septiembre de 1752. Isabella María de Mendoza y Sotomayor. Condesa, 25 años. Causa, aflicción del corazón. ¡Qué triste! Pasó la página. 15 de septiembre de 1752. Miguel Álvarez Ruiz, pintor, 28 años. Causa, herida de bala. Justicia divina. Javier dejó de respirar. Impactante. El profesor continuó. Encontré más. Un reporte de la Guardia del Duque de Toledo. Describe cómo persiguieron a una pareja fugitiva. No queda duda, una dama de la alta sociedad y un pintor. Javier murió defendiéndola. Colocó otro documento, el testamento de Guadalupe Mendoza, fechado el 16 de septiembre de 1752. Un día después de la muerte de Javier, dejó toda su fortuna a la iglesia y una nota, para que recen por el alma de Javier, el único hombre que amé. Lupita sollozó. El profesor la miró, con ojos húmedos. Y hay más. Encontré inventarios de la hacienda antigua de 1753. Un año después de las muertes, listan varios cuadros, incluyendo Retrato de la Condesa Guadalupe Mendoza, autor Javier Benavides, 1750, y otro, Retrato inacabado del pintor Javier Benavides, autor el mismo, 1752. Javier se levantó. Esos cuadros, ¿dónde están? El profesor negó con la cabeza. Desaparecieron. Según los registros, fueron guardados en el ático por órdenes de la familia. Para no recordar la vergüenza, nunca se vendieron, nunca se exhibieron. Y probablemente, el profesor miró a Javier, probablemente sigan en esta hacienda, en algún lugar. Lupita y Javier se miraron. El profesor cerró sus documentos y entonces pronunció las palabras que cambiarían todo. Este diario es auténtico. Guadalupe Mendoza existió. Javier Benavides existió. Murieron exactamente como el diario describe. Y las descripciones físicas que Guadalupe escribió, miró a Lupita. Coinciden con ustedes. Lupita susurró. Entonces, es real. Todo es real. El profesor asintió. Soy un hombre de ciencia. No creo en lo sobrenatural fácilmente, pero esto, señaló los documentos. Esto desafía toda explicación racional, a menos que aceptemos lo imposible. ¿Qué? Preguntó Javier. Que las almas existen, que trascienden la muerte y que ustedes dos. El profesor tomó aire. Ya murieron uno por el otro hace 275 años. Silencio absoluto. Lupita sintió que el mundo se inclinaba. Javier la sostuvo. Y el profesor dijo la última verdad. Y si los cuadros siguen en la hacienda, si los encuentran, entonces tendrán la prueba definitiva. Porque Guadalupe escribió en el diario que Javier pintó su rostro el día antes de huir. Y que ella nunca envejecería en ese cuadro, que su amor quedaría congelado en el tiempo. Javier apretó la mano de Lupita. Los vamos a encontrar. El profesor sonrió, tristemente. Espero que sí.
Porque si lo que creo es cierto, esos cuadros no solo mostrarán a Guadalupe y Javier, mostrarán a ustedes. Lupita y Javier salieron de la oficina del profesor en silencio. En el auto, ninguno habló durante 10 minutos, hasta que Javier detuvo el vehículo a un lado del camino y dijo: «Vamos a encontrar esos cuadros. Hoy mismo». Llegaron a la hacienda al atardecer. Javier reunió a todos los empleados que conocían la historia de la casa. El mayordomo anciano, que trabajaba allí desde hacía 40 años, la cocinera cuya abuela había trabajado en la hacienda en los años 50 y el arquitecto que había hecho la última renovación en 2010. Les preguntó: ¿han visto alguna pared falsa, algún espacio oculto, algo que no tenga sentido? El mayordomo pensó: hay un cuarto en el ático este. Siempre me pareció más pequeño de lo que debería ser. El arquitecto asintió: es verdad. Cuando hice las mediciones, ese cuarto tiene 2 metros menos de lo que indica el plano original. Lupita sintió un escalofrío. Javier ya corría hacia el ático. Subieron todos. El mayordomo abrió el cuarto pequeño. Estaba lleno de muebles viejos, cajas, polvo de décadas. El arquitecto sacó los planos antiguos, midió. Aquí, señaló la pared este. Debería haber 2 metros más. Javier tocó la pared. Sonaba hueco. Comenzó a quitar los muebles que estaban apoyados contra ella. Lupita lo ayudó. Y entonces, detrás de un armario pesado del siglo XIX, vieron algo, una línea, una unión casi invisible en el papel tapiz antiguo. Javier pasó los dedos por ella. Es una puerta. El arquitecto examinó. No tiene manija, está sellada, probablemente desde hace 200 años o más. Tenemos que abrirla, dijo Lupita, voz temblorosa. Javier asintió. Trajeron herramientas. Cortaron el papel tapiz con cuidado. Debajo había madera antigua y un pequeño pestillo oxidado. Javier respiró hondo y empujó. La puerta se resistió, crujió y finalmente cedió. Un espacio oscuro se abrió ante ellos. Lupita encendió una linterna. El haz de luz reveló un cuarto pequeño, sin ventanas, secreto, y en la pared del fondo, 2 cuadros cubiertos con telas blancas antiguas. Javier entró primero. Lupita lo siguió. Se detuvieron frente a los cuadros. Ninguno se atrevía a mover las telas, porque sabían que lo que estaba debajo cambiaría todo para siempre. Lupita extendió la mano, temblorosa. Tocó la tela del cuadro más grande y tiró. La tela cayó al suelo en una nube de polvo. Y Lupita gritó, porque allí, en ese cuadro de 275 años, pintado en 1750, estaba ella. No se parecía a ella, no era alguien similar, era ella, exactamente ella, el mismo rostro, los mismos ojos color miel, la misma cicatriz fina en la ceja izquierda, hasta la forma de sonreír, esa sonrisa tímida que Lupita tenía. Todo estaba allí. En la placa dorada al pie del cuadro decía: Guadalupe María de Mendoza y Sotomayor, condesa, pintado por Javier Benavides, año 1750. Javier se tambaleó. Lupita no podía dejar de mirarse en un cuadro pintado 275 años antes de que naciera, y entonces Javier, con manos temblorosas, descubrió el segundo cuadro. Y fue su turno de no poder respirar, porque allí estaba él, no un parecido, no una coincidencia. Él, los mismos ojos oscuros, la misma mandíbula fuerte, la misma cicatriz pequeña en el mentón que tenía desde niño, hasta la forma de las manos. Manos de artista, había dicho el diario, y la placa decía: Javier Benavides Ruiz, pintor, autorretrato inacabado, año 1752. Lupita comenzó a llorar. Javier cayó de rodillas. El mayordomo, el arquitecto, la cocinera, todos se quedaron en silencio.
mirando los cuadros, mirando a Lupita y Javier y viendo lo imposible. Lupita se arrodilló junto a Javier, lo tomó de las manos y susurró: 275 años. Esperamos 275 años. Javier la miró, ojos llenos de lágrimas, y dijo lo que su alma sabía desde el primer día que la vio: te reconocí. Desde el momento en que entraste a esta casa, no sabía por qué, pero mi alma sí. Lupita tocó su rostro. Yo también. Por eso me quedé. Por eso no pude irme. Javier la abrazó, y allí, en ese cuarto secreto, frente a los cuadros que probaban lo imposible, se besaron, no como dos personas que se acababan de conocer, sino como dos almas que se habían buscado a través de los siglos, y finalmente se habían encontrado. El profesor Vega vino 2 días después. Autenticó los cuadros, ambos originales, ambos de Javier Benavides. Y cuando vio los rostros en los cuadros y luego miró a Lupita y Javier, se quitó los lentes y lloró. En mis 40 años como historiador, dijo, he visto muchas cosas inexplicables, pero esto es la prueba de que el amor trasciende la muerte. Los cuadros fueron catalogados, documentados minuciosamente, y el profesor escribió un artículo académico que sacudió a la comunidad científica. Reencarnación, evidencia tangible en el caso de Guadalupe Mendoza y Javier Benavides. Algunos lo llamaron loco, otros revolucionario, pero nadie pudo refutar las pruebas. Nadie. Si esta historia te está tocando el alma, si sientes que tú también has amado a alguien en otra vida, déjame un comentario. Quiero saber que no estoy solo en esto. Y si puedes, activa el Super Thanks. Historias así necesitan ser contadas. Pero aún quedaba algo por resolver. Algo importante, porque Lupita y Javier tenían miedo, mucho miedo. Miedo de repetir la tragedia. Esa terrible tragedia. En 1752 habían intentado estar juntos y habían muerto. Horrible. ¿Qué pasaría si intentaban de nuevo? ¿Qué les depararía el destino? Una noche, 3 semanas después del descubrimiento de los cuadros, Lupita despertó llorando, desconsoladamente. Había tenido una pesadilla, una visión terrible. Ella y Javier huyendo, él muriendo en sus brazos. Otra vez. Javier la sostuvo. Tranquila, estoy aquí, tranquila. Pero Lupita temblaba. ¿Y si el destino se repite? ¿Y si intentamos estar juntos y algo terrible pasa? ¿Qué tal que...? Javier se quedó en silencio, reflexivo, porque él también había pensado lo mismo. La misma horrible idea. Había perdido a su esposa hacía 3 años, en un accidente, trágico accidente, y desde entonces había jurado nunca amar a nadie más. A nadie, porque amar era perder un dolor inmenso. Pero ahora sabía que su alma ya había amado a Lupita. Hace 275 años, impresionante, y la había perdido. Un dolor eterno. Y aquí estaban, de nuevo. Tengo miedo, confesó Javier, voz quebrada. Tengo miedo de perderte otra vez. No quiero. Lupita lo miró. Yo también. Mucho. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó él. Preocupado. Lupita tomó su mano, la colocó sobre su pecho, sobre su corazón, cerca. ¿Sientes eso? Late. Estoy viva. Tú estás vivo. Y esta vez somos libres. En 1750, Guadalupe era, digamos, la hija del hacendado, prometida a un cacique. No podía elegir. No podía. Javier era el caporal. No tenía poder, ningún poder. Tuvieron que huir, escapar, y el mundo los mató. Un final injusto. Pero ahora, Lupita apretó su mano. Ahora nadie nos persigue, nadie nos juzga. Somos libres de amarnos, libres. Javier tragó saliva, nervioso.
Pero, ¿y si el destino? Lupita lo interrumpió. El destino no es una prisión. No, es una promesa. Javier prometió volver por Lupita y lo hizo 275 años después. Aquí estás. Javier la miró, lágrimas en los ojos, emoción. Guadalupe prometió esperar y lo hizo. Aquí estoy. Cumplimos nuestras promesas, sí, pero ahora tenemos que elegir repetir la tragedia por miedo o cambiar el final, cambiarlo. ¿Cómo cambiamos el final?, susurró Javier. Lupita lo besó, quedándonos, sin huir, enfrentando la vida juntos, como no pudimos hace 275 años. Juntos. Javier cerró los ojos y entonces dijo lo que su corazón sabía. Al fin, en 1752, Javier murió por Guadalupe. Esta vez, quiero vivir por ti. Vivir. Lupita lloró. Y yo, vivir contigo. No morir de tristeza, sino vivir de amor. De amor. Se abrazaron, fuerte. Y en ese momento, ambos sintieron algo mágico, una paz, como si dos almas agotadas de siglos de espera finalmente descansaran. Al fin, Javier tomó una decisión importante. Al día siguiente, convocó a su junta directiva, a todos, y renunció a la mitad de su imperio. Increíble. Donó 6 de sus 12 hoteles a una fundación de arte. Hermoso. Y se dedicó a lo que siempre había querido hacer, pero nunca se había atrevido, a su pasión: restaurar artes, pintar, volver a ser el artista que fue hace 275 años, su verdadero ser. Lupita, por su parte, dejó de ser solo la encargada de la limpieza. Javier le ofreció un puesto importante, restauradora jefe de la colección histórica de la Hacienda Antigua. Un honor, y Lupita aceptó, feliz, porque tocando esas piezas antiguas, sentía que tocaba su propia historia, su propia alma. 6 meses después, Javier le propuso matrimonio. La propuesta, no en un restaurante lujoso, no, sino en el ático, frente al diario de Guadalupe, frente a los cuadros, romántico. Lupita dijo, arrodillado: he esperado 275 años por este momento. Increíble. En 1752 no pudimos casarnos. Triste, pero ahora sí. ¿Quieres ser mi esposa en esta vida y en todas las que vengan, para siempre? Lupita lloró. Sí, 1000 veces sí, claro que sí. Se casaron 3 meses después. La boda. En la misma capilla donde Guadalupe y Javier iban a encontrarse la noche de la fuga. ¡Qué emoción! La capilla que nunca vieron juntos en 1752. Inolvidable, pero que ahora, en 2025, finalmente los vio. Al fin, el profesor Vega fue el padrino, honrado. La hija de Lupita, Sofía, de 5 años, fue la que llevó las flores. ¡Qué ternura! Y en el momento de la ceremonia, cuando el sacerdote preguntó: Javier, ¿aceptas a Lupita como tu esposa? Javier miró a Lupita y dijo: la acepto, en esta vida y en cada vida que mi alma recuerde, siempre. Cuando le tocó a Lupita, ella respondió: lo acepto, en esta vida y en todas las que ya vivimos y en todas las que vivirán. Eterno. Se besaron, con pasión, y Sofía, la niña de 5 años, le susurró a su abuela: abuelita, vi algo. ¿Qué viste, mi amor? ¿Qué pasó? Vi a mamá con un vestido antiguo blanco y al señor Javier con ropa de pintor, y se estaban besando, pero era hace mucho, mucho tiempo. ¡Mucho! La abuela miró a Lupita, sorprendida. Lupita miró a Javier con amor, y los supieron, que incluso Sofía, la hija de Lupita, podía ver lo que sus almas habían vivido. Asombroso, porque el amor verdadero no se esconde, nunca, ni siquiera del tiempo, ni del tiempo.
Javier y Lupita se mudaron juntos a la hacienda antigua. Al fin, convirtieron el ático en un estudio de arte romántico. Y allí, rodeados de los cuadros de 1750, del diario de Guadalupe, de la historia que los había traído de vuelta, su historia, pintaban juntos. ¡Hermoso! Lupita descubrió que tenía el talento de Guadalupe. ¡Increíble! Javier redescubrió el de Javier, su verdadera vocación, y crearon arte, juntos, como debió ser hace 275 años. El diario de Guadalupe fue donado al Museo Nacional de Antropología, un legado, con una condición, que se exhibiera junto a los cuadros, siempre juntos, para que el mundo viera que el amor no muere, jamás, solo espera, pacientemente. 5 años después, en 2030, un periodista los entrevistó. La entrevista les preguntó: ¿ustedes realmente creen que son Guadalupe y Javier reencarnados? ¿De verdad? Lupita sonrió, miró a Javier con amor, y Javier respondió: no importa lo que creamos, lo que importa es lo que sabemos. Eso es todo. ¿Y qué saben?, preguntó el periodista. Curioso. Lupita tomó la mano de Javier, mostró la marca de sol en su muñeca izquierda. Javier mostró la suya, idéntica, iguales. Sabemos que el amor trasciende, que las promesas se cumplen, y que cuando dos almas están destinadas, nada, ni siquiera la muerte, las puede separar para siempre. ¡Nada! El periodista escribió un artículo. El artículo se volvió viral. ¡Viral! Millones de personas lo leyeron. ¡Millones! Y muchos comenzaron a preguntarse, a reflexionar, si ellos también habían amado antes, alguna vez, si sus almas también recordaban, recuerdan, si alguien en su vida era en realidad alguien que su alma conocía desde hace siglos. ¿Quién sabe? Javier y Lupita vivieron juntos, felices, no en la tragedia, nunca más, sino en la paz que solo viene después de cumplir una promesa de 275 años, la paz. Javier nunca volvió a temer perder a Lupita, jamás, porque sabía que si la perdía en esta vida, la encontraría en la siguiente. ¡Siempre! Y Lupita nunca volvió a sentirse indigna del amor. Nunca, porque entendió que su alma no tenía clase social y que el amor verdadero no se mide en dinero, se mide en vidas. Sofía, la hija de Lupita, creció rodeada de arte, de historia y de la certeza de que el amor es eterno. Y cuando cumplió 15 años, le preguntó a su mamá: «Mamá, ¿tú crees que yo también he vivido antes?» Lupita sonrió. «No lo sé, mi amor, pero si lo has hecho, estoy segura de que tu alma te lo dirá cuando sea el momento». Sofía asintió y luego dijo algo que heló la sangre de Lupita. «Mamá, yo sueño con una niña. Tiene mi edad, pero usa ropa antigua, del 1700 o algo así. Y me dice, nos vemos pronto». Lupita abrazó a su hija y supo que la historia no terminaba con ella y Javier, que las almas continúan, vida tras vida, amor tras amor, promesa tras promesa. Si sientes que alguien en tu vida es más que coincidencia, si sientes que tu alma reconoce a alguien que tu mente acaba de conocer, si sientes que el amor es más grande que el tiempo, deja un comentario, porque no estás solo. Y si esta historia tocó algo profundo en ti, activa el super gracias. Historias de amor eterno como esta necesitan ser escuchadas. El diario de Isabela de Mendoza sigue en el Museo Nacional de Madrid, al lado de los 2 cuadros de Miguel Álvarez, y cada día miles de personas pasan frente a ellos, miran los rostros de Isabela y Miguel, y algunos, muy pocos, reconocen algo que no pueden explicar, pero que sienten, porque tal vez ellos también tienen almas que recuerdan. Lupita y Javier siguen juntos,
pintando, amando, viviendo. Y cada 15 de septiembre, el día en que Miguel murió en 1752, encienden una vela, no por la muerte, sino por la promesa que Miguel hizo, volveré por ti, y que cumplió. 275 años después, la promesa que Isabela hizo, te esperaré, y que cumplió en cada vida, hasta que él volvió, porque así funciona el amor verdadero. No termina, solo se transforma, vida tras vida, alma tras alma, hasta que finalmente, como Lupita y Javier, se encuentra y ya no tiene que huir, solo quedarse y amarse para siempre. Fin. Si alguna vez sientes que conoces a alguien desde siempre, aunque lo acabes de conocer, si alguna vez sientes que tu corazón reconoce algo que tu mente no entiende, ahora sabes por qué. Porque las almas no olvidan, solo esperan el momento perfecto para recordar. Déjame un comentario contándome tu historia. Y si esta historia te hizo creer en el amor eterno, activa el super gracias para que puedas seguir compartiendo historias que prueban que el amor es más fuerte que el tiempo